marco tan claro. Con Jorge a veces decimos estamos más tiempo juntos que con nuestras respectivas mujeres, así que ya más o menos sabemos Él le dice que nos amparan, así que... No, ya no está mal visto, Jorge, hoy ya está bien visto. Podés decirlo, podés decirlo. Bueno, sí, ya tenemos. No, les decía, antes de meternos un poquito con la temática de la CUR, ustedes saben que estamos haciendo el cuarto Encuentro Nacional de Salud. El día 2 de diciembre, por primera vez, lo vamos a sacar de la gran urbe, lo vamos a hacer en la ciudad de Santa Fe. Los que puedan ir en auto, y va a haber micro, si no, para los que no puedan ir en auto. Es muy importante que vayamos, porque el tema central de ese encuentro va a ser la CUR. Y va a ir mucha gente de todo el país, va a ser fuertemente regional, pero va a ir gente de todo el país. Entonces, la idea es también ahí aportar a ese encuentro que tenemos que ir haciendo entre toda la militancia nacional, que estamos conformando este gran movimiento sanitario que se está dando a lo largo y a lo ancho del país. Después, de lo cual quiero un poquito hablar al final, porque la batalla es cultural, lo sabemos, y tenemos que delinear las herramientas con que la vamos a dar. A veces ya no es discutir tanto qué queremos hacer, porque en esos momentos estamos todos de acuerdo, sino el cómo. El cómo de construir una cultura que se nos mete hasta por los poros las 24 horas del día. El salud es tremendo. Y nosotros damos posgrados de esto, ¿no? Damos horas, donde demostramos punto por punto y dato por dato de dónde viene esa cultura que hace que nosotros veamos a la salud como la vemos, como la ve el común de la gente, como lo ven los trabajadores de la salud, que no es el verdadero concepto de la salud, es el concepto de la enfermedad, como decía Carlos. ¿Y por qué? Porque esto tiene una lógica. La lógica es que quienes manejan esta cultura dominante nos quieren vender servicios de salud al cuente. Entonces nos maravillamos con la última tecnología, que está perfecto, nos maravillamos con los hospitales y dejamos de hacer lo más importante, salud, que es esos grandes dispositivos de prevención y promoción de la salud que hacen que el 60% de los recursos tengan que estar puestos en el primer nivel de atención, como en Inglaterra, como en Canadá, como en Cuba, como en los países donde las cosas funcionan más o menos bien. Y nosotros tenemos un 95% de los recursos puestos al modelo norteamericano, puestos en los hospitales públicos, súper especializados. Y esta es la gran discusión, digamos. Ahora, cuando nosotros le preguntamos a cualquier ciudadano que piensa de salud, te va a decir, y que me entiendan bien cuando estoy enfermo. No van a ver ni las grandes determinantes sociales, si la calidad de vida que genera mejor salud que lo que nosotros reparamos o prevenimos del área específica de la salud. Eso no lo va a ver la gente. La gente te va a decir que me metan una buena habitación, si tiene muchos aparatos y muchas lucecitas, está bárbaro. Y vuelvo a repetir, es importante tener la mejor tecnología, pero el uso racional de los recursos tecnológicos y sobre todo mucha mano de obra cuidando la salud de la gente. Son equipos de salud cuidando a cada ciudadano, como son esos países que yo, donde les digo las cosas funcionan bien. José Carlos Escudero siempre dice, esto es mano de obra intensiva la salud, no aparatología intensiva. La aparatología la tenemos que tener a disposición y los mejores especialistas. Pero nosotros tenemos que pensar que la reorganización del sistema pasa por romper un modelo cultural con el cual no solamente nos forman a todos los trabajadores de la salud, sino que penetra hoy a través, y cada vez con más fuerza, los medios masivos de comunicación, porque hoy ya la gente hasta se diagnostica por internet su enfermedad y te va a traer un remedio. Y eso es el objetivo de esta industria de venderte medicamentos cada vez más caros, que algunos no sirven para nada, etc. Esto es lo que hay que discutir, y hay que discutirlo generando una herramienta de tal potencia que tenga chances de instalar el debate. Porque si somos grupos perdidos por ahí de gente que no tenemos potencia para dar ese debate, tenemos un contraste tremendo entre la potencia que tienen ellos para instalarse todos los días a través de las revistas de publicación científica, todos pagadas por ellos, la enorme mayoría. Los visitadores médicos, que son los principales formadores de los médicos en su posgrado, las asociaciones científicas, todos pagados
los congresos, todos pagados por eso, todos pagados por una sola visión. Que no es que produzca todo mal, hay avances, pero que evidentemente no nos permiten instalar lo importante, que vuelvo a decir, es dar vuelta a la tortilla y poner un equipo de cabecera que le cuide las 24 horas del día la salud a la gente. Eso sale muchísimo más barato. Por eso los ingleses, por ejemplo, gastan $3.400 per cápita y los norteamericanos $10.000. ¿Cuál es la diferencia? Que en Inglaterra ordena todo el sistema, lo ordena el Estado. Y en Estados Unidos lo ordena el mercado. Y el mercado ordena, pero ordena para el lucro, ordena para la ganancia, ordena para la posibilidad de desarrollo de ganancia por parte de los empresarios. Y eso exactamente es la base filosófica de la CUS, disfrazada de equidad, como vamos a verlo otro ratito. Pero hay cosas que nosotros acá las decimos y por ahí entre nosotros las vamos a entender. Pero el tema es qué le decimos y le transmitimos al vecino. Porque si le explicamos todas estas cosas al vecino no van a entender nada. O van a entender muy poco. Son herramientas que necesitamos tener nosotros para afianzar más la contundencia de nuestros argumentos. Pero en realidad al vecino hay que decirle exactamente lo que le va a pasar y lo que le está pasando, para que después de no creernos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y a los colegas y a nuestros hospitales, vayan diciendo, che, la verdad que lo que vos me venís diciendo es exactamente lo que me está pasando. Porque en todas las incertezas que tiene la política, hay una sola certeza. Tenemos hoy en día una sola certeza, que el neoliberalismo le va a arruinar la vida al 85-90% de los argentinos todos. Si no fuera así, nos hacemos neoliberales y nos dejamos de joder, ayudamos a estar, ¿no? Pero sabemos que no es así, y no va a ser así, y no está siendo así. ¿Por qué? Porque es un proceso concentrador de la riqueza en pocas manos a costa de las mayorías. Esa es la esencia, que es además la esencia del modelo dominante en el mundo, donde hoy el 0,7% de la población mundial tiene el 55% de la riqueza mundial, sobre un PBI mundial que en términos, que crece, que es neutral, prácticamente no tiene crecimiento si le sacamos el crecimiento vegetativo, per cápita no crece, si el mundo está estancado el crecimiento de su economía. Por más crecimiento que tengan los chinos y todo, el mundo está en un nivel casi de estancamiento. Si le ponemos, produce más, pero nace más gente, con lo cual, per cápita, estamos casi igual, crecimiento muy neutro. Con lo cual, si los que están en ese puntito de arriba, del 0,7%, tienen cada vez más dinero, la única manera de que sea así, es que están arrojando cada vez a la pobreza más gente. Y eso se constata porque hoy el 73% de la población mundial vive con el 3% de la riqueza. Y el 0,7% vive con el 53% de la riqueza. Y creciendo. Y esto es importante porque de esas grandes mega empresas que están controlando, todos arriba con grupos globales de inversión en sus grupos accionistas, y que están creciendo ese nivel de concentración de la riqueza, vuelvo a repetirles, la enorme mayoría con sus masas de accionistas, básicamente grupos, fondos globales de inversión, los Polsig, toda esta gente, ML, Abrelius, ustedes lo van a ver formando, la lógica es de depredación, la lógica es de máxima ganancia en el mínimo tiempo posible. Entonces la lógica es la que te explica hoy que un medicamento para el tratamiento oncológico cueste $100.000 o un tratamiento para curarte la hepatitis C cueste $100.000 el tratamiento. Esto es lo que te explica. Cuando vos vas y en realidad ese medicamento sale 70, 80 veces menos. Estamos hablando de rentabilidades del 33.000%, es decir, 3.300 veces menos de lo que los están cobrando. Y eso es posible por una serie de circunstancias que hoy es largo de explicar. Pero esto es lo que está dominando el mundo y de ese mismo centro sale toda la cultura, lo que estudiamos, con lo que nos formamos en las universidades, lo que nos transmiten los visitadores médicos, los congresos científicos, las asociaciones de pacientes, todos reciben del mismo lado, todos reciben la misma información. Repito, para tener una herramienta que nos permita ir contra semejante capacidad de generar subjetividad, de construir enfermedades nuevas. Ustedes saben
que están apareciendo, no solamente que el colesterol si era 240 te lo bajan a 220, 200 te lo bajan a 180, y ahora te dan una pastilla por las dudas, por las dudas para que no tengan. Ustedes saben que aparecen a nivel, los psicólogos sabrán, tremendo lo que está pasando en el DSM, con la aparición de enfermedades psiquiátricas, como el famoso síndrome del niño inquieto, de falta de atención y el niño inquieto, que hace que el 11% de los niños estadounidenses hoy estén, el 11% estén medicados con Ritalin, metilfenidato. Está probado que con el tiempo le va a generar severas lesiones a nivel de salud mental, psicológico, y sin embargo son 1.920 millones de dosis por año que se están metiéndolo en todos los países, en nuestro también. El último que apareció, da risa los nombres que le ponen, síndrome del berrinche. Así se llama, síndrome del berrinche. Vos tenés que estar con el reloj controlando. Si el pendejo te llora más de 10 minutos 3 veces por día, si en 9 estás en el limbo, pero si son 10 síndrome del berrinche, ya les ponen Ritalina para que no lloren. ¿Bebés? Bueno, esto es lo que está pasando y es una industria fabulosa. Quieren venderte servicios de salud y la CUS es esto. Es decirle a la gente, miren, ya empezó a pasar. Los que tienen prepaga, también. Los que tienen obra social, por supuesto. Y quienes dependen de la atención del Estado, por supuesto, mucho más, sobre todo en aquellas provincias gobernadas por Cambiemos. ¿Por qué digo que ya empezó a aplicarse la CUS? Porque el primer tramo es la restricción presupuestal. ¿Qué sucede cuando vos restringís el presupuesto del hospital público? O le restringís el presupuesto de las obras sociales, hoy desfinanciadas. ¿Por qué? Porque las obras sociales recaudan una alícuota de los sueldos, de nuestros sueldos. Una parte la pone el patrón y otra parte la ponemos nosotros. Ahora van a bajar la parte del patrón, pero además de eso, esa alícuota ha crecido con sueldos que crecieron en este último año y medio a la mitad de lo que crecieron los precios de los medicamentos y los precios de los insumos de la salud. Y está sucediendo con las prepagas. ¿Cómo reaccionan? Porque las prepagas les permitieron aumentos del... Primero, cuando hablamos de las prepagas hablamos de un universo muy heterogéneo. Porque hay más de 300 prepagas, mutuales, etc. Pero hay 6 que tienen el 80% del negocio de la salud. 6. Y que sigue creciendo esa concentración. Esas 6, en las cuales está el señor Velocopit, el principal aportante del PRO, a las campañas, que acaba de comprarse por la módica suma de 40 millones de dólares, la mitad, más de la mitad del grupo, de las acciones del Grupo América. Esas prepagas recaudan que han tenido un aumento de febrero a diciembre del 31,3% acumulados, porque se apareció el 28, pero es el 6, 6, 5, 5 y 6, da 28, pero es aumento sobre aumento, entonces da 31,3. En 10 meses, esas prepagas han aumentado por encima de lo que ha salido, por supuesto, los salarios, que han aumentado un promedio 20,5 en ese mismo periodo. Entonces las obras sociales que dependen del salario tienen cada vez menos dinero, recaudan. Las prepagas recaudan más. Ahora, las prepagas tienen un hábito, estas grandes. Toman la parte de la ganancia, sacan ese 30% y después arréglense como puedan. Los proveedores le posdatan los pagos un mes para poner la guita en el banco. Hoy, si ustedes tienen una prepaga, van a ver que empiezan a pagar un montón de cosas que no pagaban. Los famosos coseguros, copagos, 130, 150. Van a empezar a ver que cuando van a sacar el turno, le van a dar turno para 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hoy están todos los turnos para abril, para algunas prepagas importantes. ¿Por qué? Porque es una manera de restringir. Si yo voy, ¿qué hago yo si necesito, como el otro día una paciente que me dice, una muy buena prepaga y un plan de los que no son tan baratos tampoco? Porque seguro, si tenés un plan de los... Digo, hablo mucho de las prepagas porque en este barrio gran parte de la gente tiene prepaga. Entonces hay que ir a hablar de estas cosas y decirles, cada día vas a ver que vas a sacar el turno y cada vez va más postdatado. Y me decía, yo tengo que hacerme un diagnóstico de cáncer, si tengo o no tengo que ir al hematólogo. Para abrir. ¿Qué hace esa mujer? Y puede, va y paga.
¿Qué hace cuando vos llegás al hospital público desfinanciado y tenés el tomógrafo roto y no lo arreglen adrede? Te apareció ya en todas las esquinas. Dice, vaya a la esquina que hay un centrito que le hace más o menos económica la ecografía y control de la mamá, ¿no? De la embarazada, y vaya y que le van a hacer. Esto lo vimos en los 90. ¿Qué hace el hospital cuando no tiene fondos? ¿Ustedes se acuerdan cuando decían no hay ni gas ni algodón, que teníamos que llevarlo hasta la sutura para operarnos? Hasta la ropa del cirujano había que llevarlo en muchos hospitales bonaerenses. ¿Qué hace la gente? La gente va y paga, porque la salud es lo último en donde vos ajustas. Y lo tienen muy bien estudiado. Cuando se hizo la reunión de Davosito, se les explicó, una de las mesas más importantes fue el negocio de la salud. Y le dijeron, esto tiene una perspectiva de crecer 3,5 para el sector privado por año durante 10 años. Esto tiene una perspectiva que son entre 4 y 5 mil millones de dólares que van a ir para disparar al sector privado. Ya empezó ese proceso. Cuando ustedes les postdatan para 5 meses, es una manera de restringir el servicio, aunque no te lo nieguen. Cuando te complejizan el trámite, cuando a los viejitos del PAMI le dan 2 remedios, como salió ayer puesto en todos los consultorios médicos, diciendo no nos posteen más nosotros. Miren, esto es una ordenanza del PAMI, es una resolución del PAMI. Más de 2 remedios no le podemos dar por mes. Si no hay que hacer un trámite de excepción, es cierto, pero te la pasás haciendo trámites de excepción en la UGL. Y cuando llegás se cayó el sistema, entonces tenés que... Es imposible, es una restricción de... No te dicen no te doy el derecho, pero en los hechos es imposible acceder al derecho. Y el que puede, va y paga. Al que no puede, se muere tranquilamente, como la chica de Salta que se murió porque le sacaron la discapacidad. Les importa un corno, porque además lo dicen. Los DAP tienen que laburar. Lo dicen, no es que lo dicen. Y le sacan la pensión y la chica se empastilla y se muere. Ellos, para ellos, es un motivo de celebración. Nosotros tenemos que meternos esto en la cabeza. Para ellos está funcionando el darwinismo. Sí. Para ellos está funcionando la meritocracia. Esa mujer no se merecía porque en su vida no logró tener lo suficiente para su sustento. Exacto. Ahora que se rompan más si quieren. Claro. Eso es lo que piensan ellos, hay que meterse en la cabeza de ellos. Esto uno lo ve mucho en Estados Unidos, porque así piensa la gran mayoría de quienes... ¿Por qué yo con mis impuestos le voy a pagar a este que no trabajó? ¿O por qué yo...? A diferencia de Europa, donde después de la Segunda Guerra surgen todos esos estados protectores del más vulnerable y del más débil. Pero esto es lo que piensan estos tipos. Por eso uno les puede decir malos, hijo de puta, todos son 2 cosmovisiones diferentes. Son 2 hay que discutirlo desde este punto de vista. Esto es el neoliberalismo. Por eso cuando decimos el neoliberalismo mata y mata mucho, como en Colombia. Entonces nosotros tenemos que decir que mira, lo que te va a pasar a vos, ciudadano, obra social, es que cada vez vas a pagar más cosas. Cuando salga, porque esta agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que quisieron meter por el Senado, se la paramos todo el año, ¿qué hicieron ahora? En la reforma laboral le pusieron desde el artículo 122 para abajo una copia del proyecto por la ventana. ¿Qué tiene que ver con la reforma laboral? La Agencia Nacional. ¿Qué es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias? Son 5 tipos puestos por decreto por el presidente sin la idoneidad suficiente porque no hay concurso, con el único fin, según reza el artículo 3 del proyecto de ley, de decir qué prestaciones del programa médico obligatorio que deben cubrir las prepagas, las obras sociales y el Estado, cuáles van a seguir gratuitas y cuáles no. ¿Qué tratamientos te van a pagar y cuáles no? Es un organismo creado exclusivamente para restringir cosas que hoy tenemos, porque si no, no lo crearían. Lo crearon y lo dice el texto de la ley. Con una diferencia con Colombia, que vos decías recién. El artículo 7 dice que si alguien va por la vía judicial a reclamar un tratamiento o un estudio que le han negado, ¿quién decidirá para que el juez pueda dictar sentencia? Es este mismo grupo de 5.
El artículo 7, el mismo que te restringió el derecho, obviamente te va a decir que no te lo va a dar, ¿no? Se cubrieron de lo de Colombia. El artículo 7 dice que el tribunal de alzada de opinión ciudadana es este. No, dice que, perdón. Lo que dice que el informe es vinculante a la decisión del juez. No estamos. Bueno, sí, es lo mismo. Si vos tenés que consultar a grupos de expertos, tribunal de alzada es una figura, no es el tribunal de alzada judicial, no. Estoy diciendo quién. Hasta hoy en día los jueces tomaban como referencia lo que eran los manuales de calidad de los hospitales de autogestión, que eran muy amplios. Entonces daban todos los fallos a favor del más débil, del ciudadano reclamante. Nosotros también pensamos que tiene que haber una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, como hay en los países serios, pero son verdaderas agencias que hacen estudios de costo-efectividad, y si el producto se determina que en esa ecuación costo-efectividad no sirve, no se registra, nadie lo usa, como es en Inglaterra. Porque una vez que ingresó al país y lo registraste, los médicos lo siguen recetando, porque los médicos están un poquito incentivados por los laboratorios, algunos por colonización cultural, porque creen que realmente está bien lo que le están dando, y otros porque reciben algún congresito en una playa muy fea del mundo, o algún otro incentivo. Entonces lo siguen recetando. ¿Qué es lo que le pasó a los viejitos del PAMI cuando sacaron 160 productos de la cobertura, diciendo que no servían? Si no sirven, sacarlo. Porque los médicos se lo siguen dando a los viejos. Y el viejo no puede saber si es bueno o malo, se lo da al médico. Es lo que hace el viejo, va y lo paga. Y sale de su bolsillo lo que antes le cubría. Esto es la CUS, sacarle la plata de bolsillo a la gente cada vez más. Pasar de un 25-28% del gasto de bolsillo en el gasto global de salud como teníamos, a un 50-60% como en Colombia. Hace que la gente tenga que gastar y gastar y gastar por su salud dinero que ya no tiene por otro lado, porque los bolsillos se van vaciando por otras varias cuestiones más. Esto es la CUS. Y para nuestros colegas que trabajan en los hospitales, es más precarización laboral. Porque acá el que se queda con la ganancia es el empresario, el gran empresario de la salud, ni siquiera el prestador pequeño y mediano, al cual también lo están embromando. Hoy le están cortando los servicios al PAMI, pero enorme cantidad de prestadores, no le prestan servicios. ¿Por qué? Estaban en Olavarría, los 9.000 jubilados de Olavarría, que había un solo prestador privado, todos al hospital municipal. En Tandil lo mismo, en todas las ciudades, en el conurbano bonaerense, en Rosario, en todos los lugares que paso tienen los servicios cortados, porque le pagan muy por debajo de los costos hoy a los prestadores. El gran negocio lo hacen las grandes empresas. En Colombia, cuando se largó este sistema, había un montón de empresas. Hoy quedan 4 empresas, todos fondos globales de inversión. Después hay varias más chiquitas, pero los que deciden el juego, el jugo, todo este negocio, son 4 mega empresas que se han quedado además hasta con los hospitales públicos. Hoy los hospitales empezaron así, pero son privados, tienen un gerente, no hay director. Uno se presenta, es un gerente. Esto es la CUS, y esto es lo que después se lo va a explicar un poco más técnicamente, quizá Oscar. Pero esto es lo que hay que transmitirle a la gente. Vos, trabajadores de la salud, cada vez más se te va a precarizar más, vas a tener que trabajar más para mantener tu mismo ingreso. Y por otro lado, al ciudadano común, cada vez vas a pagar más de tu bolsillo mientras puedas. El día que no puedas, o te morís, pueden pasar 3 cosas. O te morís, si era grave, si no era tan grave, te quedás solo, o terminas pagando. No hay otra alternativa en hacerlo. Y ellos saben que lo que terminan pagando son muchos, porque la salud es lo último en lo cual uno se ajunta. Y eso lo tienen muy bien estudiado. Se viene un proceso de privatización de los hospitales. ¿Por qué? Por esto que les decía, los hospitales hay que financiarlos. Se abre la ventanilla de cobro, ya nos pasó en los 90. Se abre indefectiblemente, vía bono, vía cooperadora. Ahora, una vez que alguien empieza a pagar un bono, socio del hospital, amigo aportante del hospital, un montón de cosas, te sentís con derecho. Y esto es lo que pasa en el modelo de los hospitales que hoy tienen Malvinas, José Cepaz, etcétera, que sale de ese. Son mega hospitales con una gestión privada, en donde todo el mundo accede. Eso sí, cuando vos vas a sacar un turno, que lo puedes sacar en un shopping, si querés con una maquinita que lo ponen ahí, ultra moderno todo. ¿Tiene obra social? Sí. Bueno, turno para la semana que viene, dentro de 15 días, 20 días. No tiene obra social, turno para dentro de 6 meses. Y así todo se va degradando.
Ese es el sistema. El sistema de la CUS es un sistema de fragmentación, en donde además se retira el Estado Nacional y de todo lo que es prevención y promoción. En Colombia no hay herramientas, hay políticas. Se dice, bueno, hay que hacer esto con el dengue. Fíjense, ¿qué hace este gobierno? Te dice, yo te digo lo que hay que hacer con el dengue, ¿eh? Ahora, si vos no lo haces, joder. Yo te aviso por televisión, hay que sacar los criaderos. Pero nos sacaron los 627 agentes que territorialmente capacitaban y retiraban los criaderos de las provincias del país. Ellos te dicen, el HIV te lo podés agarrar o una enfermedad de transmisión sexual si no usas preservativo, pero el preservativo no te lo dan. Meritocracia, comprátelo vos, viejo, yo no te lo voy a dar, porque si yo te lo doy, eso es paternalismo, y el paternalismo achata a las sociedades, hace que vos no te rompas para conseguir el preservativo. Entonces, esta es la concepción que tiene. No hay que sorprenderse, no hay que hijo, sí, son así, es como piensan. Porque en ese pensar así se mete la privatización, se mete la empresa. Ausencia del Estado, se mete la empresa y hace negocio. ¿Cuándo termina esto? Cuando deja de ser negocio incluso para muchos, no para todos, porque fíjense la industria farmacéutica. El 2016 facturó 7,5% menos, es decir, vendió menos, mejor dicho. Vendió menos y facturó más. Facturó 35% más y vendió menos, porque aumentaron el 100% los precios. Es decir, hay algunos que, pero no todos igual. El pequeño y mediano productor farmacéutico quiebra y esto se fortalece el proceso de concentración. Fíjense lo que está pasando con las patentes, que les decía recién. Las patentes, nosotros tenemos una oficina que se llama Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en donde nosotros en el año 2012 pusimos una normativa que hacía muy difícil que nos metieran medicamentos que no sirven para nada, que no son ninguna novedad, que le cambien una partícula a la molécula para decir que es nuevo y tener 20 años más de exclusividad de patente, de derecho de comercialización. Había 2.000 esperando. Estos tipos pusieron a un tal Damaso Pardo. Ustedes googleenlo, le va a aparecer Damaso Pardo, estudio Martínez Dios Rondón. Hace 20 años que defienden a las multinacionales en contra del país. Bueno, ese gato se llama la sardina. Las anchoas son muy saladas, las sardinas. Bueno, esto es esto es la visión de esta gente. Vienen a hacer esto. Esta agencia, hay que explicársela a la gente. Es útil tenerla así, pero cuando no puede entrar para nadie, porque algo no sirve. No gastemos plata al cohete. Ahora, cuando la dejaste entrar y se la negás que la pague la obra social y la prepaga, la vas a pagar de tu bolsillo. Y para el tratamiento oncológico te va a decir, le cubrimos hasta tal medicamento, arriba del cual tiene que pagar. Esto es así y va a ser así. Y lo van a ir corroborando cada una de las personas con las que ustedes hablen día a día. Así que tenés razón, fui a la clínica y me dijeron que ahora tengo que pagar, que antes no pagaba. Pero si otro va a decir, no, me dieron turno para adentro, no sé cuánto, tenía razón, cada vez me lo van alargando más, entonces voy a tener que pagar de bolsillo. Esto es así. No nos vamos a equivocar, no nos vamos a equivocar un ápice. Cuando salga lo de la agencia, lo más caro lo vamos a pagar todo. Lo vamos a pasar, lo que tengan los planes 610, esos que cuestan 20.000 pesos por mes, eso sí, que van a cubrir todo. Al resto de los mortales que tienen los planes básicos, la gente que opta por una prepaga a partir de una obra social, que creen que se va a cosas muy buenas, ni les digo. Los que están en los planes básicos de las prepagas la van a ayudar y a sufrir peor que muchas obras sociales, peor que muchas obras sociales. Así que bueno, para no extenderme más, yo creo que es importante transmitirle estas cosas a la gente. Transmitirles estas cosas. Ahora Oscar le va a dar detalles por ahí más técnicos, ¿no es cierto? Pero transmitirles estas cosas. Y convocarlos nuevamente, si se quieren inscribir, googleen nomás Cuarto Encuentro Nacional de Salud Santa Fe, pueden entrar por varias páginas, la de ATE, la de Soberanía Sanitaria, y cliquean ahí a la página para inscribirse. Es importante que vayamos porque ahí vamos a poder consolidar cosas que están trabajando muchos compañeros, que es cómo accionamos en contra de la CUS y qué proponemos, porque nuestro no es solamente, el compañero han desarrollado, le va a contar un poquito, CUAS creo que le han puesto, ¿no? Una especie de, nosotros le pusimos el tema de ciudad integral, no importa, es lo mismo, es cómo
vamos a contraponer algo nuevo a lo que existe. Y vamos a construir un colectivo, como dice Mario Teppo, un gran sanitarista. Vamos a construir un colectivo, un sujeto social colectivo muy fuerte, que hoy ya tiene 25.000 personas que reciben, tuvimos que hasta contratar servidor propio, para mandar los mails no se puede sino. Y hoy reciben información. Y hay muchos más que todavía no los tenemos, todos los días aparece gente. Y tenemos que ponernos todos en un gran colectivo, porque cuando vuelva un gobierno nacional, popular y democrático a gobernar la Argentina, desde el primer día, digamos, miren, acá hay candidatos para los ministerios de salud, de las provincias, el de la industria, el amigo del intendente, del gobernador, todo. Acá hay un movimiento sanitario con 100.000 firmas que dice que esto es lo que necesita la Argentina. Esto es novedoso y tenemos que hacerlo. Que no nos gane ninguna corporación, que no nos gane ningún poder. O por lo menos que lo piensen 2 veces. Mira, acá hay 100.000 argentinos trabajadores de la salud, sindicatos, académicos, que están diciendo esto es lo que necesita la Argentina. Eso es novedoso. Y eso es el famoso prepararnos para volver mejores. Eso es el famoso. Organización, resistencia, visibilización de las atrocidades que están pasando, pero mucha organización para resistir y mucha organización para volver mejores. Gracias.